Buenas tardes. Voy a esperar unos minutos para que se conecten más personas. Profe, Dígame, Francisca. ¿le puedo hacer una pregunta sobre un ejercicio en clase? Sí, dígame. Es que en el ejercicio de la clase 21, en el 3, no sé Deje, si... ya, deje documentarme en este momento porque tengo las cosas por acá. 21. Ya, dígame, ¿qué pasa con ese ejercicio? En el número 3, considero que es nucleación forzada. Am, ¿Por qué forzada? Em, no sé, por eso les pregunto. Ya, sí, está bien. Pero mira, acuérdate, en la pregunta 1, estábamos en el punto B y el punto B aproximadamente estamos en nucleada, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? La 2 era la pregunta, en la B era la única alternativa, la 2 correcta, y la 3 ¿por qué debería ser forzada y no nucleada o son compatibles? O sea, puede ser forzada y nucleada. Mi duda es ¿Ya? si es forzada o natural. ¿A qué se debe que sea forzada o no forzada? ¿Cuál es la gran diferencia que tú puedes encontrar en las dos cosas? No sé, puede haber una bomba, Ya, por tal vez. ejemplo, sí, tiene que haber algo que te ayude externamente, ayude externamente a que tu fluido se mueva, ¿de Ujú. acuerdo? En este caso, ¿se cumple o no se cumple? ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la Eh, expresión? ¿Te acuerdas que en clase hubo una expresión que yo corregí en la que se usaba? No sé si te acuerdas. sí, una que subió la foto. Sí. ¿Cuándo se hablaba de convección forzada? Sí, exactamente. ¿Cuándo se hablaba de convección forzada en este caso? No necesariamente solamente la bomba es uno de los medios, pero también debido a que, en este caso, que hay un medio que está siendo burbujear, ¿no es cierto? Para que esto sea nucleado, empiezan a haber estos jets, ¿no es cierto?, de burbuja. ¿Y eso a qué se Ujú. debe en este problema? Te dan La tubería. tubo vertical, diámetro interior, fluye agua a 4 bares y la obstrucción comienza en la posición de la pared del tubo se encuentra a 15 grados. Estoy leyendo el ejercicio, es la parte del ejercicio. Ujú. Sobre la temperatura de saturación, la tasa de transferencia de calor por unidad de tubería es aproximadamente la siguiente. Si está fluyendo agua por la tubería, la están moviendo, ¿o no? Sí. Ya, pues está forzada. A eso me refiero. No está estancada. Ahí sería Ah, ya. natural. Entonces, Y, era sutil, pero el punto es siempre pensar si hay algo que está haciendo que el fluido se mueva, que es externo a una fuerza motriz. La fuerza motriz va a ser una delta T, va a ser una gradiente de composición, y lo que sea, sea mover el fluido, pero si hay un agente externo que le está agregando energía, y uno puede suponer aquí, si fluye agua, de alguna u otra manera hay un agente externo que la está haciendo fluir, en este caso una bomba sería, ¿ya? ya, esos 15 grados son el delta T o NB. Sí, exacto. ¿Y eso lo tengo que poner en Kelvin o en Celsius? Eh, Pregunta, te devuelvo la pregunta. ¿Delta Kelvin o delta Celsius? ¿En qué se diferencian? O sea, por eso, según yo, debiese ser en Celsius. Te devuelvo la pregunta. ¿Delta Celsius con Nada. delta? No, pues sí son iguales. Pues. Los deltas Sí, en pero... Celsius y en Kelvin son iguales. Ah, ya, pero se considera una diferencia de temperatura. Sí. Por eso dice Ya, ya. por sobre, Ah, son ya. delta T. Y la última pregunta de esto Sí. es que piden Q' y no Ya, Q'. es por unidad de largo. Lo tienen la expresión, te la dan por unidad de área. Tú vas a calcular Sí, el área, pero no tienes el largo, ¿no es cierto? Solamente el diámetro. Entonces, despejas del área. El área es 2πl, ¿no es cierto? sí. Perdón, pi de Dos L. pi, Pi dos de pi L, ¿no es R. cierto? Sí. Y ese es el área. El área por unidad de largo es pi d partido por L, ¿o no? Ah, ya, ¿Ok? Listo. ya.
Gracias, profe. ¿Ya? Súper. Entonces, vamos a la clase de hoy, que es... Nos quedan 2 clases nomás. No sé ustedes, pero el semestre ha sido raro. En algunas partes ha sido muy rápido, en otras ha sido muy lento. Yo les debo unas notas, se las voy a entregar a la brevedad posible. Ha sido como tanto para ustedes como para uno, bien trabajoso tener las cosas a tiempo. Así es que se los voy a entregar lo antes posible para que ustedes tengan sus notas de la I3. La anticipo, la parte alternativa estuvo bastante bien en general. Así es que espero que en general también he mirado los ejercicios de ustedes, pero todavía me faltan algunos, pero se ve más o menos bien también. Tengo la mano levantada, Joaquín. Sí, profe. Dígame. Solo una duda de anotación. En ese mismo PowerPoint, el 21, ¿Ya? cuando es delta T ONB ¿Sí? y el delta T normal, ¿cuál es la diferencia por notación? Me acabo de salir de la clase, pero déjame no para que no te esté hablando por clase de pescado si no estoy mirando, porque no me acuerdo toda de memoria. Entonces, en la misma diapositiva donde está la expresión, hay un delta T o NB con respecto está una temperatura de superficie ahí, ¿no es cierto? Un TS Sí, y T o NB. ONB es justo en la zona nucleada. Boiling es on nucleated boiling, justo en la zona donde empieza la nucleación. Y esa es la diferencia con respecto a una temperatura donde puede ser que no haya nucleación, me refiero. En otra zona. Esa es la única diferencia. ya. ¿Ya? Así que no. Y en general, acuérdate que esa es la zona que nos interesa. En la forma práctica, no sé si se acuerdan de la clase que una de las últimas observaciones fue todo lo que es transición y de película es muy interesante y todo lo que quieren, pero no tiene una aplicación práctica directa. Lo otro es teoría y hay un interés científico, lo que sea. Pero en la zona de nucleación es la que nos interesa para diseñar y dimensionar equipos donde se lleva a cabo una evaporación. Entonces, esta es la delta T relevante en el fondo, para poder calcular, estimar un Q y después estimar un H. Eso. Ok, buenas preguntas, súper buenas. Yo les devuelvo las preguntas para que saquen la lógica y no se les olvide, porque tampoco se trata de decirles una cosa y que se queden porque lo dijo el profe nomás. No, o sea, es súper bueno. Hay varios de ustedes que siempre están revisando y preguntando y me parece súper bien. Por lo demás, a uno también se le pueden pasar algunas cosas, así que es bueno que estén ahí atentos. Así que siempre se agradecen las preguntas. Y que la hagan en público, bueno, digamos que la hagan en voz alta en estos casos aquí, para que todos sus compañeros queden con las dudas resueltas. Entonces, como les estaba diciendo, para retomar lo de hoy, 2 últimas clases que tienen que ver con condensación. Si se dieron cuenta, hay ciertos motivos por los cuales uno pasa esta materia hacia el final y tiene que ver con la sistematicidad en la dimensionamiento de algunos equipos. Y si se dieron cuenta, tanto en evaporación como ahora lo vamos a ver en condensación, hay ciertas expresiones para calcular coeficiente de transferencia de calor y el flujo de calor propiamente tal, que son más bien, tienen un punto de vista empírico más que teórico, y tiene que ver con que el fenómeno es bastante complejo, suceden distintas cosas y la posibilidad de que nosotros tengamos certezas de lo que está sucediendo a nivel micro y que se expresa después en macro, cuando nos podemos observar, si es que fuera posible, hacen que nuestras estimaciones exactas no sean tan exactas en verdad, sino más bien una aproximación correcta, una buena aproximación para estimar. Finalmente recuerden que estamos estimando o dimensionando el área de estos equipos y que directamente en cualquier equipo de transferencia de calor el área es la dimensión característica en la cual nosotros decimos este equipo es grande, este equipo es pequeño, por decirlo así, y en cierto rango para qué es aplicable y qué no es aplicable. Entonces, en condensación va a suceder algo similar a evaporación, donde vamos a tener un montón de expresiones. Les voy a presentar la clase entonces. Ahí está. Y en esta clase vamos a tener ciertas cosas que
que son más o menos análogas a evaporación, pero aquí tenemos el otro cambio de fase. Cuando nuestro fluido de trabajo, el que nos interesa, está cambiando desde vapor a líquido. En evaporación es al revés, un líquido de trabajo está cambiando de líquido a vapor. En ambos casos, la transferencia de calor, si se considera solamente en condiciones de saturación, siempre se lleva a cabo a la temperatura constante, o el fluido que cambia de fase está a temperatura constante. Si bien es cierto, siempre es posible tener un sobrecalentamiento o un subenfriamiento, hay que notarlo en cada caso. Pero sí, en la contribución mayor a la transferencia de calor siempre se va a dar por el lado del cambio latente. Entonces, la clase, la idea es describir un proceso de condensación por contacto indirecto, o sea, hay alguna superficie, por ejemplo, entre medio de los dos medios que están intercambiando calor. Estimar el coeficiente de convección en proceso de condensación, lo que hemos tratado de hacer todo el semestre para distintos tipos de procesos de transferencia de calor, y finalmente comparar estos coeficientes de convección por fuera de tubos entre tuberías verticales y hacia tuberías horizontales. ¿Por qué? Porque muchas veces un condensador se puede pensar, y de hecho se diseña como intercambiador de tubo y carcasa, con las precauciones necesarias para determinar los coeficientes de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, se parece un poquito más a lo que hemos revisado en transferencia de calor en estos intercambiadores de tubo y carcasa, a diferencia de evaporador, que la geometría es mucho más diversa. Pero vamos viendo. Tenemos distintas situaciones en el cual tenemos contacto indirecto, no hay contacto propiamente tal, y tenemos un contacto directo que todo depende del tipo de proceso. Por ejemplo, tenemos un vapor que en este contacto indirecto, voy indicando con la pluma acá, estoy en esta zona acá, en este contacto indirecto, tenemos una superficie que está más fría que la temperatura a la cual está el vapor. Aquí una temperatura de saturación, significa que esa temperatura de la superficie es menor. Luego, si hay un vapor ahí, ya sea vapor saturado o sobrecalentado, el hecho de que la superficie esté más fría que esa temperatura de saturación, va a haber un intercambio de calor relevante que va a hacer que se provoque la condensación, ya sea en forma de un film, una película muy delgada, o algunas gotas, dependiendo siempre también la rugosidad de la superficie, ¿ya? La superficie es muy lisa, posiblemente el film es más factible que se produzca. Pero son los dos fenómenos que pueden suceder. Entonces ya tenemos dos cosas distintas, y no es que sea azaroso esto, pero el hecho de que sucedan de distintas maneras nos hace perder grados de libertad. ¿Ya? Hay cosas que no poder manejar. Por la otra parte, si tenemos contacto o sin contacto, se refiere a que se va a producir, por ejemplo, esa como fog. ¿Qué es lo que es fog en inglés? ¿Alguien tiene ¿Neblina? neblina? Niebla, neblina, muy bien. Que iba a aprovechar de hacer un paréntesis también, pero le voy a contar. Eso sucede porque tú tienes un vapor y la presión aumentó tanto que si la temperatura no se ha modificado, al aumentar la presión, se producen ciertas zonas donde podría condensar debido a este aumento de presión. El ejemplo está dibujado de alguna u otra manera así, pero efectivamente podemos estar súper cerca de la zona de condensación, y un aumento de presión local en algún momento puede provocar que se suceda esto y se vea esta neblina, que es distinto a una nube. A la neblina son muy chiquititos y se ve un poquito, eh, no sé si se alcanza a ver con alguna transparencia, pero si ustedes pudieran observarlo con lo que está sucediendo dentro, van a ver como unas gotitas muy pequeñitas que se pueden formar y de repente desaparecen. Fenómeno bastante dinámico, por decirlo así, cuando no hay contacto, la propia corriente es la que llega a ese punto. Por lo mismo, imagínense ustedes que va fluyendo vapor en una tubería y hay zonas donde no está aislado,
y puede ser que disminuya la temperatura suficiente para que condense y después vuelve y con el vapor que viene después se calienta y vuelva a evaporarse, etc. Se fijan de nuevo voy a repetir la palabra, pero no necesariamente es así, lo azaroso que puede ser que durante el transporte del vapor podrían haber ciertas situaciones indeseables, porque yo quiero que el vapor llegue en ese estado, por ejemplo. Distinto si yo quisiera condensar, ahí lo provoco, pero es un fenómeno que es más o menos difícil de ver a priori qué va a suceder. Ya, esa es la sin contacto, que por aumento de presión local puede que aparezca esta neblina, o niebla, como quieran llamar. No alcanza a ser una nube no ve nada a uno, aquí alcanza a ver un poquito. Y el contacto directo que se usa mucho, el primer ejemplo que aparece aquí es uno aspersa líquido, gotitas pequeñitas, y las gotas obviamente intercambian calor con el vapor que está por fuera, y de alguna u otra manera va a provocar que se condense localmente, o la misma gota puede evaporarse. Están sucediendo las dos cosas a la vez, no sé si se dan cuenta, en paralelo se está produciendo evaporación y condensación. Siempre depende de que el líquido spray, el flujo que se está introduciendo a este lugar donde hay vapor, y a la vez el tamaño de las gotas. ¿Ya? Entonces, localmente puede estar habiendo condensación, o también localmente puede estar habiendo vapor. Hay que ver cada caso. Y aquí el vapor directamente también se inyecta vapor a una zona de líquido, y el líquido que está ahí, si está suficientemente frío, solamente va a tener un cambio de calor sensible y va a hacer que el vapor que está entrando condense. ¿Ya? Y eso generalmente uno lo puede pensar como una especie de trampa de vapor. ¿Ya? Con eso evita que salga vapor directamente al aire, lo cual es peligroso, el asunto de seguridad sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces hay varias situaciones que están sucediendo y hay que saber identificarlas. Claramente, la primera que dice contacto indirecto se parece mucho más a la situación que nosotros estudiamos en un intercambiador de calor, donde hay una superficie por la cual se está condensando y por la otra superficie está retirando calor. Entonces aquí tienen dos ejemplos en donde nosotros podemos identificar físicamente qué está sucediendo. Una en condensación de gotas, entonces se forma como una espuma encima, donde tenemos unas gotitas y un poco de aire, y un poco de fase de vapor, y como una espuma que se forma, y la otra, una película ahí encimita que es muy suave, que uno podría pensarla que en esta zona hay una película. ¿Ya? Obviamente, de solo mirarlo, uno se da cuenta que van a haber propiedades físicas distintas en cada uno de los casos, por lo tanto la transferencia de calor también va a ser distinta, la velocidad de esa transferencia, mejor dicho. Si bien es cierto, en los dos casos está condensando, en uno va a ser más rápido que en el otro, en uno va a haber más pérdida de carga que en el otro. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que diferenciar los dos casos. Nuevamente hay un caso que es relevante y el que sucede en forma práctica en un equipo, y el otro es un caso que es muy interesante desde el punto de vista del estudio. Entonces, la condensación de películas en una superficie plana vertical, si bien es cierto, uno puede hacer un análisis súper exhaustivo desde el punto de vista matemático, donde tiene un volumen de control, etcétera, y se forman perfiles, no es tan concienzudo cuando uno va a dimensionar en equipo, pero sí sucede en condensación de este tipo, donde a veces, fíjense, una aplicación práctica, pero no es tan práctica, digamos, coloquial por decirlo así, pero no es práctica. Si alguien va por curiosidad, no sé si alguien se atrevería o quisiera siquiera hacerlo, pero va al baño, se toma una ducha, sale vapor, y el vapor toca la pared y empieza a condensarse. Entonces, alguien tan curioso dijo, quiero aplicar esta cosa en algo que a lo mejor no le interesa a nadie, pero quiero saber la tasa de condensación que hay. Ok, esta es la clase en la cual debería basarse. Okay. Posiblemente ese ejemplo que puede ser coloquial y a lo mejor pareciera que es casi inútil para el conocimiento, a lo mejor en otros procesos sí nos interesa el grado o la tasa de condensación en una pared vertical. Así que, atención en esta parte, el análisis puede ser diferencial. Digamos, esto se parece mucho a lo que uno haría en fenómeno de transporte.
¿ya? Es muy interesante desde el punto de vista de balances diferenciales. Tenemos nuestro balance diferencial, en el cual siempre cuando tenemos un balance diferencial hay que plantear un volumen de control, donde tenemos una diferencial de calor, que se debe y hay una diferencial de masa, que está entrando a nuestro volumen de control, en distintas direcciones, pero aquí en la dirección X es la que está cayendo, entra la masa y sale un poquito más, obviamente. Y tenemos que fijar en un origen. Está todo referenciado al inicio acá. Digamos que este es 0, 0, no necesariamente tiene que ser ese. Alguien se quiere colocar esto en otro punto, ningún problema. Recuerden que es arbitrario el eje de coordenadas, pero hay que ser consistente. Entonces, la primera parte nos muestra una película que se está formando. La gravedad juega un rol, ya que estamos en condensación vertical, y el vapor tiene cierta velocidad, o cierto flujo, como quieran pensarlo. Entonces, va a haber un flujo del líquido que va a estar bajando, y esa película va a haber una zona donde va a ser muy delgadita, donde empezó la película, y se va engrosando hasta cierto punto. Donde nos dice que hay una temperatura, o un perfil de temperatura donde está la temperatura de la superficie, que es mínima. Aquí está al revés, pero si se fijan, está pensado hacia abajo el eje de temperatura. Y una temperatura máxima que se va hacia el seno del vapor, que es esta de acá, que si se T sub B infinito, esa es la temperatura en el seno. Y hay un punto donde se va a igualar la temperatura de saturación, o sea, donde justo el cambio de fase. Entonces, es una capa límite en el fondo. La capa límite, en estricto rigor, cuando uno lo analiza en fenómeno de transporte, eso se hace desde el punto de vista de bidimensional. Tienes un perfil en la dirección X y la dirección Y, ¿ya? Y por eso es un poco más difícil y aparecen ecuaciones diferenciales, etc. Pero sí, ¿qué es relevante para nosotros? Que se forma un perfil de temperatura entre la temperatura en el seno del vapor y la temperatura de superficie, y entre medio, en alguna zona, va a haber la temperatura de saturación, o sea, justo donde está el cambio de fase. Por eso se forma la película. Y a su vez hay una velocidad en la capa límite que posiblemente coincida al máximo, donde justo está la temperatura, o muy cercano, la temperatura de saturación, está el máximo de esa película. Y ese máximo tiene que ver, obviamente, también con estar cercana a la interfaz que se está produciendo acá. ¿De acuerdo? Nuevamente, si se acuerdan en capa límite, hay una zona donde vamos a tener la parte térmica que va a tener un cierto largo o un cierto ancho, en este caso de la película, para lo térmico y para lo de momentum, ¿ya? Se diferencia. Entonces, el análisis que es mucho más fácil de pensar aquí es que dentro de la capa límite, o de este film, el perfil de temperatura entre la superficie y la temperatura de saturación es constante, ese perfil, digamos, dependiente constante, y después la temperatura ya no varía y se mantiene como la temperatura de saturación. Eso es un supuesto, y es un modelo. Como todo modelo, tiene sus limitaciones, pero no va a servir. Esto que está acá es nuestro volumen de control, que la flecha está indicando la palabra sobre, pero en verdad debería ir hacia acá. Ahí está. ¿Ya? Y ha avanzado un delta X. Y el perfil de velocidad se va a suponer como llega a un máximo justo en la interfaz, y en esa interfaz el máximo se expresa con una ecuación diferencial, que es el perfil de U con respecto a Y, o sea, con respecto al ancho en este caso, a ver cómo podemos pensarlo, ¿sí? Al ancho del film, que es función de X, al ancho del film, y evaluado justo en ese delta, es igual a 0, que es un máximo en el fondo, o que es constante, lo otro que pueden pensar. Entonces, ese es un balance diferencial, y es un poquito complicado de plantearlo en sí mismo, pero hay ciertas cosas que nosotros nos hemos ahorrado. Por ejemplo, que el perfil no es lineal en la capa límite, o aquí en el film, suponemos que es aproximadamente lineal, y con una tasa de aumento
constante. Bueno, dependiendo para qué zona vamos. Si vamos hacia la zona del vapor, está aumentando la temperatura. Si vamos hacia la pared, está disminuyendo. Y que el perfil de velocidad es máximo justo en la frontera. ¿De acuerdo? Hay una particularidad aquí que tenemos que tener en cuenta y que a priori uno pensaría que fuera de esa manera. Entonces, primero flujo laminar. Vamos a destacarlo acá, lo voy a poner en color. El flujo laminar. Cuando nos hablan que las propiedades constantes en la película líquida, es un supuesto simplificatorio que nos ayuda al análisis y es bastante realista, ¿ya? Dentro de esa película. Recuerden, la película es muy delgada. Gas puro y a temperatura uniforme, ok, eso ya lo dijimos. La transferencia de calor por interfaz vapor líquido ocurre solo por condensación. O sea, el único fenómeno relevante aquí es condensación. Hay un pequeño esfuerzo de corte en la interfaz y eso es lo que está indicando que en el fondo en la interfaz hay un cambio en el perfil de velocidad y ahí es un máximo o de ahí adelante ya no hay perfil. Y no existe convección en película líquida. Entonces, a ver, la analogía es la propiedad de física constante, esto es régimen laminar y esto se comporta casi como un sólido, por decirlo así. Y es, en vez de convección, porque esto se está moviendo, se condensa y casi no hay movimiento, están diciendo que la conducción es más relevante en esa zona que la convección. Eso es lo nuevo. Entonces, esta idea que está acá abajo, considérenla, que es algo nuevo. Entonces, cuando estamos en estos casos vamos a tener una cierta función con respecto a X, y si se fijan acá, esa función con respecto a X da la densidad del líquido, la velocidad máxima que va a estar ahí, y el ancho del film que se está formando. Entonces, el balance diferencial es de fuerzas y el de calor, en la película se van a obtener ciertas funciones que nosotros vamos a llamar de esta manera. ¿Qué letra está? ¿Griego? ¿Cuál es? Es lambda mayúscula, ¿no? ¿Gamma mayúscula? Ya, ok. Siendo esta gamma minúscula, ¿no es cierto? Ya. Esta en función de x, recuerden bien, x es, en este caso, x es la distancia que recorre el film en la dirección vertical. Entonces, vamos a tener m de x con b, donde esa función que nos va a entregar tiene que estar g. Estamos aquí en la acción de la gravedad. La diferencia de la... Claro, aquí siempre es relevante y aparece aquí en el análisis de fuerzas la diferencia de las densidades. Y ese delta, que es el ancho de la película. Y hay una viscosidad del líquido que considerar. Por lo tanto, eso es lo relevante del supuesto anterior, que las propiedades, en el caso de la fase líquida, del film líquido, nosotros podemos considerarlas constantes, de tal manera que nos evitamos mayores problemas de poder evaluar este ρ del líquido y el mu del líquido. Ahora, el ρ de G, ¿dónde lo evaluarían? ¿O cómo lo evaluarían? ¿Qué es lo que podríamos tener dudas, ¿no es cierto? A cierta temperatura y cierta presión el líquido, o sea, y decimos esto es incompresible y siempre se puede hacer alguna aproximación si tenemos algún dato cercano, alguna condición cercana. Pero el ρ de G, ¿a qué temperatura lo evaluarían? Dado que la densidad es función de la temperatura, una función fuerte de la temperatura. Ya, aquí tengo una respuesta en el chat. TESAT es una buena alternativa, exactamente. Y se van a dar cuenta que
Es la relevante, de hecho. En la sería el rojo relevante. Porque en el seno del vapor la temperatura va a ser un poco mayor y la densidad va a disminuir. Por lo tanto, nos interesa el ROGE, es una buena alternativa y así deberíamos hacerlo, que en el TESAT deberíamos evaluarlo. Siempre cuando tenemos en tablas de vapor, estoy pensando en agua obviamente, tenemos que en las tablas de saturación aparece la densidad o el volumen específico, bueno, una de las dos, aparece para el líquido saturado y el vapor saturado. Y nos dan la función de delta. Eso es interesante porque miren de qué depende. Aquí se ratifica que lo que es relevante es la conducción, por eso aparece K en el líquido. Mu del líquido, G del líquido, la aceleración de gravedad, la diferencia de temperatura relevante en la zona. O sea, estamos suponiendo que en el límite de la película está a temperatura de saturación y la temperatura de superficie que está, en la superficie que está más fría. Entonces, esa es la fuerza motriz. X es la distancia desde donde se empieza a formar la película y lo que ha recorrido la dirección vertical. Y aquí aparece el calor latente. ¿A qué condiciones? A TESAT. Hay un calor latente ahí que una cantidad de energía necesaria para que se haya condensado precisamente el vapor. ¿Ya? Esa es la energía relevante. Cualquier cambio sensible se podría, si es que alguien quisiera hacer un balance así, pero muy concienzudo e incluye cambio sensible, la diferencia va a ser poquita porque el calor latente es el relevante. Ustedes ya lo saben. Entonces, hay un montón de expresiones que van a aparecer acá y aquí las van a poder usar. ¿Y todas de dónde vienen? Del balance de energía. Fíjense, calor por unidad de área va a ser un delta T relevante dividido por una resistencia, que sería la distancia por la conducción, que sería las veces de lo que era convección antes. ¿Ya? Dado que tenemos nuestra expresión para delta, el K partido por el delta nos va a dar un H relevante para este caso. No sé si se dan cuenta que este KL por delta hace las funciones de H que teníamos antes. Y ahí podemos estimar un H. Tenemos una expresión relevante para el H. El H promedio va a ser integrando en todo el largo de la película, ¿no es cierto? El H que depende de X. Recuerden, mira, aquí aparece X. H función de X. Entonces, para tener un H promedio, que nos gusta siempre trabajar cosas promedio, vamos a tener un 4 tercios, aproximadamente 4 tercios HL. Entonces, ahí tenemos una expresión para HL que nos podría lo podemos usar cuando queramos hacer el diseño. Aquí hay una nota importante, dice, como el espesor del condensado sobre un tubo es de 2 o 3 órdenes de magnitud menor al diámetro del mismo, las ecuaciones se aplican a la condensación sobre ambas caras de tubos verticales. ¿Ya? Si tenemos un tubo por dentro y por fuera, se refiere si son tubos verticales, y la orden de magnitud, 2 o 3 órdenes de magnitud menor, el espesor, estamos hablando si el espesor es 1 milímetro, pero orden de magnitud es 1 metro. ¿Ya? Entonces, los espesores son más chiquititos que 1 milímetro, son muy, muy pequeños. Y en nuestro gráfico acá nos entrega cierta información que posiblemente es alternativa a las expresiones analíticas que tenemos acá. Dice el coeficiente en BTU, horas, pi cuadrado, grado Fahrenheit, que es un H, en función del espesor de la película, y la distancia de la parte superior, o sea, cuánto ha caído de la parte superior y cuánto el espesor. Y si se fijan, este gráfico podemos sacar una conclusión cualitativa. A medida que aumenta el espesor de la película, ¿de acuerdo? H aumenta. Fíjense, si el espesor de la película no existe, voy aumentando hacia acá. Este es el espesor de la película. Se aumenta el espesor, aumenta también el H. Por el otro lado, si la distancia a la parte superior tenemos 0 y va bajando la parte inferior, vamos a tener cierto valor inicial de H y va disminuyendo con eso.
Entonces, ahí tenemos las dos funciones. Está la información cruzada. Coeficiente con el espesor y la distancia de la vertical con el coeficiente. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando tienen que estimar el H? Bueno, tienen que determinar propiedades finalmente. Tienen que saber el ρ del líquido y del gas. Tienen que saber la conductividad en ese caso del film. Tienen que saber el calor latente. La viscosidad y la diferencia de temperatura relevante. Todas son cosas que o sabemos de tablas o de algún libro, son datos, o son variables particulares de cada problema. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces aquí nos vamos a ir a la zona un poquito más de dimensionamiento y de ingenieril, más que de análisis físico. Tenemos nuestra tubería. No se nos olvide, nuevamente nos visita algo que todo el semestre nos ha de alguna u otra manera dificultado un poquito la tarea, pero ya es una de las dificultades que yo siempre les dije del principio. Aquí los problemas de transferencia de calor siempre son estimar el coeficiente de calor relevante y ese en función de números dimensionales, y a su vez eso está en función de la geometría del sistema. ¿Qué es lo más difícil? Determinar los diámetros característicos o a través de los diámetros equivalentes. Siempre la definición en general que hemos manejado es que el diámetro equivalente es 4 veces el área de flujo dividido por el perímetro mojado. Y a partir de eso nosotros podemos estimar el Reynolds. Y fíjense ahora que el Reynolds se puede poner en función de esta función gamma mayúscula. 4 veces gamma mayúscula partido por la viscosidad del líquido. ¿Y el Reynolds dónde es relevante? El Reynolds estamos para el film o la película que se está formando. ¿Ya? Y está, le estamos recordando ahí cuál sería esa función gamma. Tenemos un ID, un diámetro interior, y OD, un diámetro exterior o un diámetro grande, y estamos viendo que se está produciendo una película por fuera de esa tubería. Estamos idealizando porque si esto, un tubo por muy vertical que esté, perdón, bien digo, si está vertical, la película se va a formar y va a caer, ¿sí? por toda la superficie y similar al otro, no es plano, pero de forma similar, y se va a formar va a haber un cierto largo de película, un cierto espesor de película, etc. Y ahí están todos los valores relevantes. Le están dando el Reynolds en función del largo. ¿Qué largo es este? Ya no es el largo como lo teníamos, como habíamos dicho, ¿no? SL, ¿qué es lo que será? Si se recuerdan, el delta está aquí. A ver, alguien ya respondió. Largo el tubo. Ok. Estamos suponiendo que el film se produjo a lo largo de todo el tubo. ¿Sí? Largo el tubo. Porque ese delta es función de x. Recuérdense que en condensación vertical estamos definiendo el x como la dirección axial, por decirlo así. Está la expresión, y en vez de un x cualquiera, estamos hablando específicamente en el largo del tubo. Y vamos a tener un h relevante que con las dimensiones relevantes también lo pueden poner en función de Reynolds. De nuevo, van a usar estas expresiones cuando corresponda, pero para que sepan de dónde viene. Recuerden que finalmente el delta, y para atrás la función gamma, vienen de un balance de fuerzas y un balance de energía, para el calor en este caso. Por lo tanto, necesitamos saber las condiciones en las cuales está el problema para determinar todas las propiedades físicas que están ahí. No hay mucha más información que tenemos que buscar. Ahora,
Tenemos que asociar una expresión, y fíjense que la analogía, por lo menos cualitativa, que podemos hacer con un, no sé si se acuerdan, el factor de fricción, el número de potencia, etcétera. Siempre nos estamos topando con un gráfico con respecto a Reynolds, donde en la zona laminar siempre tenemos una línea recta. Bueno, eso va a producir. Lo único sí que en régimen turbulento aquí cambia un poquito la situación. Pero de nuevo, tenemos un gráfico que nos permite estimar el H, fíjense, el H promedio. ¿Por qué el H promedio? Es el H que nosotros después usamos para hacer nuestro diseño. Igual que cuando hacíamos un decamodador de tubo de carcasa, estimábamos el coeficiente de transferencia de calor. Bueno, aquí también. Pero ahora es relevante la conductividad porque el film que se produce en la condensación, ese film, la conductividad es la que es relevante. Ya lo habíamos dicho. Entonces hay un régimen laminar y un régimen turbulento que diferenciar, donde el régimen laminar está indicado hasta este punto azul y el régimen turbulento con el punto rojo, dependiendo del Prandtl, que son parámetros de cada fluido, el fluido que está trabajando. Si el Prandtl aumenta, vamos a tener distintas curvas. Entonces, nuestros límites son laminar hasta aproximadamente 30. Ahí tenemos 10 al abajo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Después 10, 20, así sucesivamente. Y tenemos una zona de transición, para variar, bastante amplia y que siempre nos provoca esta duda, qué expresiones vamos a usar. Recuerden, en general, a falta de cualquier información, si estamos cerca de la zona de laminar, primero probamos con las expresiones de laminar, o si estamos cerca de la zona turbulenta, probamos con las expresiones turbulentas y hacemos una resolución, si tenemos tiempo, de forma iterativa, hasta que lleguemos a algo razonable. Esto es como decir, supongo 2 y tengo que llegar que 2 es igual a 2. Eso es. Supongo un Reynolds en régimen laminar, luego calculo con todas las otras expresiones y llego a un Reynolds de régimen turbulento. Por lo tanto, tengo que ir modificando el Reynolds hasta llegar a que, si supuse que era laminar, llego a un valor final laminar. Si supuse que era turbulento, llego a algo final turbulento. Eso sucede cuando uno tiene tiempo y puede hacer esta iteración. Para otras cosas, uno tiene que hacer una aproximación más o menos razonable. Si estoy cerca de, por ejemplo, 30 en número de Reynolds, o si estoy cerca de los 1800 que aparecen acá para régimen turbulento. Entonces, de nuevo, este gráfico lo podemos usar cada vez que necesitemos y estimamos primero Reynolds. Si estamos en la zona laminar, vamos a poder estimar, hay una línea con pendiente negativa, pero podemos estimar cuál va a ser nuestro coeficiente de transferencia de calor, que generalmente es nuestra duda. Si se fijan, en este caso particular, nos están dando que para cierta zona ondulante que le llaman acá, que es la de transición, igual hay una expresión que la entrega, pero si se fijan, es una aproximación. Si proyectamos la línea de la zona laminar, se desvía de ese comportamiento y más o menos en la zona verde vamos a tener la expresión, ahí están las líneas indicando, azul, verde y rojo, donde podríamos usarlo. Así que tienen la expresión directamente. No sé si alguien tenga la curiosidad para que los pruebe, pero fíjense, evaluar cada una de estas expresiones en el límite. Por ejemplo, la primera de laminar en 30, número reino igual a 30, evaluar la ondulante en 30, luego evaluar la de ondulante, la zona ondulante a 1800, y lo mismo que la de turbulento en 1800. ¿Qué sucede? ¿Qué tanta diferencia hay entre los dos? Y posiblemente también uno se dé cuenta de qué tanto se puede estar equivocando. De nuevo, esto está en base, estas expresiones son correlaciones, porque fíjense, tiene unos exponentes bien extraños, o sea, 0,5 no tanto, pero aquí 101,22, es como suena rebuscado. Bueno, eso es porque es una regresión para tener estas expresiones de acuerdo a datos experimentales. Recuerden que esto siempre se contraponen con algún
con algún experimento hecho en laboratorio. Pero hay una situación que también no se ha tomado en cuenta aún, y tiene que ver con que cuando se condensa algo en tubos horizontales, la situación cambia un poquito. En vertical se forma, se forma la película y uno piensa que esta va a llegar a un máximo en su espesor y va a estar a lo largo de todo el tubo. Pero acá tenemos la situación en que, si bien es cierto, condensa, vamos a tener, y esto está profeso de esta manera, una película más delgada en la zona superior. Debido a la gravedad, se va a ensanchar esa película, pero también va a caer. Eso es en un tubo. Imagínense cómo podemos expresar esto cuando tenemos un haz de tubos donde están condensando, pero este líquido que condensó va a influir la transferencia de calor del tubo que está abajo, y ese otro va a influir el que está abajo, y así sucesivamente. Entonces, en haces de tubo, donde están puestos en forma horizontal, hay que tener alguna rutina para poder estimar el coeficiente de transferencia de calor. No es tan obvio. ¿Ya? Aquí este gráfico es bien complicado. Le están dando cómo calcular el H en función de espesor. Y en ese caso el grado, que significa el grado, el ángulo, que se está formando de acuerdo a la vertical. Perdón, a la horizontal. Eso, a la horizontal. ¿En qué zona de esta estoy? ¿Se fijan? Esa es la zona que está acá. Es un poquito engorroso este gráfico. No sé si tengan que usarlo directamente, pero intentemos interpretarlo. ¿Qué pasa si estoy en 40 grados y el espesor es 0,005 del film? ¿Cuál va a ser el H? ¿Alguien me puede decir eso? Estas son las condiciones. 40 grados respecto a la horizontal y tenemos un espesor de 1, 2, 3, 5. Ahí está. 0,5 milésimas. ¿Alguien tiene una respuesta para eso? De leer el gráfico, a ver cómo sería. Es un diagrama bastante complicado. Posiblemente lo entendió muy bien la persona que lo hizo, pero no es muy amigable, que digamos. Ya, Carolina y Camila son 5.000. Entonces aquí tenemos 5.000. Estamos en 400. Perdón, 40 grados Celsius. Disculpen, ahí 40 grados el ángulo, perdón. Y eran 0,55. Entonces tenemos aquí el espesor de la película con 40. ¿Por qué 5.000? ¿Cómo lo razonaron? ¿Cómo lo vieron? Aquí se supone que tenemos 8.007, 6.005 hasta 1.000. Está acá, abajo. Intersectó Camila en la circunferencia del espesor 0,5. Ok, aquí está. Con el diámetro 40. Ya, en esa zona, aquí está. Si eso te dio 5.000, ¿no me da 5.000 a mí? O sea, haciendo eso mismo que... Ya, ok. Sí, está bien.
Está bien, ya. Claro, así se lee, se lee, pero si se dan cuenta es un poquito engorroso el gráfico, pero el mensaje principal es, en general no lo usamos tanto, es como cuando no hay más opción usamos esta ayuda, pero sí para que se den cuenta que en distintas zonas, porque estaríamos calificando, determinando un H local para distintas partes de la tubería, entonces deberíamos considerar un H promedio para hacer nuestros cálculos de dimensionamiento de un intercambiador de calor. Así que esto lo vamos a usar siempre y cuando queramos saberlo en un punto específico en la tubería. Y vamos a tener que obtener un H promedio. Este no es un H promedio, esto es un H local, completamente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 5000 en ese caso. Ya, está bien, está bien. No, es un aproximado. Pero esto nos interesa a nosotros, el H promedio, porque es con el que vamos a trabajar. No hacemos un diseño para cada zona de cada tubería y a su vez esa tubería afecta a otra tubería porque están unas de tubos. Entonces, sobre banco de tubos o bases de tubos es lo relevante y vamos a diferenciar dos situaciones. Como le mostraba antes, está como la película cae sobre otro tubo y en forma más o menos continua, o gotea sobre otro tubo. Hace dos grandes diferencias en cuanto a transferencia de calor. Entonces, nuevamente, vamos a tener esto es en diámetro característico de la tubería y este es el número de tuberías involucradas, N. Entonces, de nuevo, propiedades físicas, el K, conductividad térmica, calor latente, temperatura de saturación versus temperatura en la superficie, y tenemos el número de tubos que están involucrados y como les decía, y el diámetro. Y estamos suponiendo que tenemos tubos del mismo diámetro también, porque si una de tubo está dentro de un intercambio de calor, los tubos son del mismo diámetro. Esa expresión se modifica un poquitito cuando tenemos goteo. La gran diferencia que vamos a tener en este caso es que vamos a depender o está ordenado de distinta manera. Ahí está el Reynolds, relevante para ese caso. Deberían indicarles cuál de los dos prevalece, porque si ustedes se imaginan el fenómeno físico, la del lado derecho, esta, cuando recién está condensando, posiblemente sea por goteo, pero si la tasa de condensación es muy grande, ya se produce el film cayendo completo encima de la otra tubería. Pero son más que dos situaciones. Aquí se describe 4 situaciones distintas, lo cual nos podría complicar un poquito más la existencia. ¿Ya? Entonces, en modelo idealizado de Nusselt, claramente idealizado, se forma la película alrededor de la tubería, ese condensado cae en la otra, se forma la otra película, cae en la otra, se forma otra película, etc. Y se ve muy bonito. El otro es que el condensado no solamente cae de una tubería, puede caer desde otra tubería y eso tiene que ver también con el arreglo. Por ejemplo, en el primero aquí, el lado izquierdo, puede ser un arreglo cuadrado y el arreglo triangular en el lado, cuando estamos yendo hacia la derecha. O puede ser algo mucho más turbulento y más caótico y forme estos charcos, por decirlo así, estas gotas que salpican por el hecho de que la condensación está siendo muy fuerte y definitivamente si esto está de alguna otra manera, alguna velocidad que está involucrada acá, un fluido que va empujando ese líquido que está condensando por fuera, que en este caso sería el vapor está condensando y va tan rápido que ese condensado que está en la tubería se desarma, por decirlo así, y viene un flujo caótico. Pueden pasar todas esas situaciones y de nuevo, como le he tratado de describir anteriormente, hacer un modelo detallado de las dos últimas situaciones es bien complicado. Entonces tomamos valores promedio. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, aquí hay una expresión que es general,
que se va a aplicar en películas, ya sea en vertical u horizontal. O sea, este es para las dos situaciones. ¿En qué régimen? En el régimen laminar. Entonces, va a haber un número de Reynolds involucrado, donde vamos a tener la situación, va a tubos verticales y tubos horizontales. Independientemente que tengamos el gráfico, nos están entregando inmediatamente aquí, cuando evaluemos Reynolds en ambos casos, nos están entregando inmediatamente cuál sería el H en una expresión matemática. Así es que tienen distintas herramientas para calcular el H. El procedimiento llevado en este cambio de calor de tubo y carcasa no cambia respecto a lo que ya aprendieron. Sí, cómo tenemos que estimar el H. Nada más que eso. Y aquí tenemos una comparación de las expresiones, y el mensaje más importante aquí es el siguiente. Teniendo un largo de tuberío dado, el mismo tubo, con el mismo diámetro externo, si ponemos ese tubo lo ponemos vertical, o ese tubo lo ponemos horizontal. Esa es la diferencia. ¿Ya? El mismo tubo, con el mismo largo, el mismo diámetro, en un caso de haber una condensación por fuera de la superficie de ese tubo, en forma, cuando el tubo está vertical y horizontal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Factor de 3. ¿Dónde es más grande el H? L relevante en vertical. D es relevante en el horizontal. Entonces, la condensación vertical van a poder obtener coeficiente de transferencia de calor 3 veces más grande en general que el coeficiente de transferencia de calor cuando tiene la posición horizontal. Luego, solamente por este factor, nosotros podríamos pensar que un condensador puesto en forma vertical podría ser más adecuado. No necesariamente se hacen todos verticales, pero uno partiría el análisis de cambio de calor para condensación en forma vertical, dado que los coeficientes de transferencia de calor en promedio son mayores. ¿Alguna pregunta? A ver, veamos. Disculpa, ¿qué me pregunta? Lo dije al revés. Camila me pregunta vertical con horizontal. Vamos a ver. Horizontales, el diámetro, la longitud relevante, característica, ¿ya? En verticales el largo, ¿no es cierto? Evaluamos el H a lo largo y el otro en el diámetro, ¿no es cierto? ¿Y aquí qué dice? Ah, ok, perfecto, ya me di cuenta. Ya sé por qué lo dije al revés. Gracias, Camila, mira. Acá, estaba mirando el resultado. Muy bien. Me corrijo, Camila está en lo cierto. Me dejé guiar por L partido por D. Están con recíproco, claramente, porque están, están acá en el denominador en ambos casos. Disculpen. Al denominador, al estar en el denominador y así el cociente, uno queda arriba, el otro queda de numerador, el otro queda de numerador. Entonces, de nuevo, hagámoslo con un símbolo. Buscar otro color, azul, no sé, así. ¿Ya? En los H. Y este es... Ahora sí. Ahora sí.
Disculpen, ahí, eso es lo correcto. Sí, no me hacía sentido, me ha quedado un poquito la duda en la cabeza porque si no, no tendría sentido que hubiera intercambiadores de tubo horizontal, cosa que lo hay, y el vertical es por espacio, pero también hay una cierta ventaja por la fluidodinámica de esos intercambiadores de calor. Entonces, ahora sí, hago una pregunta y le agradezco nuevamente a Camila por la observación. El hecho de que aparezca aproximadamente 3 tiene que ver con cuál es la razón LAD, ¿ya? El mismo tubería. Recuerden que aquí está dado para un cierto largo y un cierto diámetro dados, que pueden ser más o menos típicos, pero va a estar acotado por ciertos números, el largo con respecto al diámetro. Si una tubería muy larga respecto a su diámetro, ese número va a aumentar. Y si esa tubería es muy corta respecto al diámetro, también ese número va a disminuir. Pero lo importante es que el mensaje era que HD en promedio va a ser mayor a HL en promedio. Ya, esta parte, lo que sucede dentro del tubo horizontal es bastante particular. Porque el condensado, como ustedes lo ven acá, en esa figura, obviamente no es exactamente igual, pero tenemos una zona de vapor yendo hacia la parte superior de la tubería y donde el condensado, como uno esperaría, se acumula en la parte inferior de la tubería, pero también forma una película. La película se debe a que la superficie está más fría que la temperatura de saturación del vapor y que una vez que condense, se hace hacia abajo. Por lo demás, también se va a producir algo de este estilo, que a medida que va avanzando, se supone que va avanzando en la tubería y va condensando cada vez más, se va achicando esta parte central del vapor, se va achicando un poco. Para todos esos casos, tenemos una expresión para H promedio. Como les decía, de nuevo relevante el H promedio. Ahí está. Nada nuevo bajo el sol. Entonces, precauciones. El ρ que se usa para estimar en este caso la fase mayoritaria, en este caso el vapor, el ρ de vapor que está condensando, la velocidad del vapor máxima que se logra. ¿Cuál va a ser la velocidad máxima del vapor? ¿Cómo la estimarían? ¿Se acuerdan de flujo compresible, de fluidos compresibles? Posiblemente, si no nos dan los datos de forma fácil, o podemos hacer una estimación rápida, quizás debiéramos ir a ese tipo de ecuaciones. No necesariamente lo vamos a hacer, pero a falta de información y usando herramientas que ya conocen, claramente vapor califica como fluido compresible, por lo tanto hay que usar las ecuaciones necesarias para estimar el flujo, la velocidad, etcétera, dentro de tuberías de un flujo compresible. Nos dan un límite de aplicabilidad para esa expresión para ciertos reinos menor a 3,5 por 10 a la 4, que eso es algo así como 35.000, perdón. Entonces, vamos a un ejercicio. Tenemos tiempo, claramente. Ya se las publiqué a los ejercicios. Voy a dejar de compartir. Por mientras busco el enunciado de este ejercicio. Ya que tenemos preguntas cualitativas. Son interesantes para la discusión. ¿Por qué?
vamos a aplicar esto para el ejercicio de la próxima clase es más o menos largo, porque no solamente hay que estimar H, sino que vamos a hacer un pequeño dimensionamiento de un intercambiador de calor. Aquí está. Dice, un condensador parcial. ¿Qué significa parcial en este caso? Cuando uno lee condensador parcial. ¿A qué se está refiriendo? ¿Alguien tiene alguna respuesta para eso? Ok, parece obvio que no condensa todo, pero claramente nos dificulta siempre la tarea, porque tenemos una mezcla líquido-vapor ahí. Y tener una mezcla líquido-vapor, ¿cómo estimamos las propiedades? Siempre nos complica un poquito más de la cuenta cuando tenemos un condensador parcial, pero ya vamos a verlo. No sé si ustedes, las personas que estaban cursando este semestre de operaciones unitarias 2, pero cuando tenían una torre una columna de destilación, arriba el condensador podía funcionar de forma total o parcial. Si era parcial, tenían otra etapa de equilibrio, pero siempre nos complicaba. Ah, es bonito ese ramo, Michelle. No la agarres mala. Lo que pasa es que es un ramo difícil. Es un ramo difícil. No solamente, o sea, en cualquier ingeniería química, departamento de ingeniería química, el curso por excelencia de los ingenieros químicos es transferencia de materia, o las operaciones unitarias asociadas a transferencia de materia. Y la transferencia de materia es complicada, porque se basa en el equilibrio generalmente en muchas de las operaciones unitarias de extracción o de separación. Por lo tanto, hay que saber hartas cosas de antes. Eso es lo más complicado al principio. Transferencia de materia, y cualquier curso de operación unitaria asociado a transferencia de materia, tienes que manejar todos los conceptos anteriores, y eso complica. Hay mucha información que manejar antes de. Y luego aprender cosas nuevas. Es muy bonita la transferencia de materia, pero estoy cierto que es un curso complicado. Y doy los ejemplos porque ahí si se dan cuenta, la unidad, operación unitaria principal en la columna de separación es tratar que una mezcla que tenga puntos de ebullición similares y tenga suficientes etapas para que se pueda enriquecer el vapor en el componente más volátil y el producto de cola en el compuesto menos volátil. Eso se da a su diferencia de punto de ebullición. Hay un hervidor abajo, que es un intercambiador de calor, para darle la energía necesaria para que bulla la parte de la mezcla y se retorne a la columna, y arriba hay un condensador para recuperar el destilado, nuestro producto, y para mejorar la tasa de transferencia de materia, hacemos un reflujo, y ese reflujo se debe después de esa condensación. ¿De acuerdo? Muy interesante, muy interesante. Ahí tienen una aplicación directa de los dos cursos. Una columna de destilación, si la quieren estudiar en forma completa, necesitan operaciones unitarias 1 y 2. Sería un bonito problema, pero no sé si este año tenga ganas de hacer una pregunta así. ¿Ya? Entonces, tenemos un condensador parcial, es un intercambiador de calor de tubos y carcasa, que se coloca en el extremo superior de una torre de destilación, miren lo que estamos hablando, donde recibe una mezcla binaria saturada y la condensa parcialmente. O sea, hay una etapa de equilibrio ahí. De modo de separar una mezcla en equilibrio físico-químico de un vapor enriquecido con un componente más volátil, que se separa como producto, y un condensado enriquecido en el componente menos volátil, que se recicla a la zona de rectificación, la parte superior de la columna. Todo este lenguaje, la mayoría de ustedes ya lo maneja. 1. Considerando sus amplios conocimientos sobre balance de materia y energía, ¿no es cierto? Todos se manejan. Físico-química, fenómeno de transporte y operación unitaria. Y el diseño de este equipo presenta un desafío por el siguiente motivo. ¿Cuál es el desafío? Dice A. El fluido condensante experimenta cambio de temperatura, dificultándose estimar las propiedades de la fase líquida necesarias para computar el coeficiente de convección por el lado del fluido que condensa parcialmente.
B. Al vapor se le retira calor latente y sensible, de modo que resulta difícil evaluar el coeficiente de convección por el lado del fluido que condensa. C. El vapor se le retira calor latente y sensible, de modo que resulta difícil evaluar la diferencia de temperatura relevante para el diseño del intercambiador de calor. D. Ninguna de las anteriores. Entonces, 1 o 2 minutos para que reflexionen acerca de esa pregunta. Muy interesante por lo demás. Y la comparten por el chat o lo dicen en voz alta. Entonces, vamos analizando una por una para ver si se cumplen o no. Dice A, el fluido condensante, en este caso dado el problema es su mezcla, que viene de la columna, experimenta cambio de temperatura, dificultándose estimar las propiedades de la fase líquida necesarias para computar el coeficiente de convección por el lado del fluido que condensa parcialmente. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasaba cuando estudiaban? Yo estoy asumiendo que casi todos ya hicieron, todos están haciendo operaciones unitarias 2. A lo mejor hay alguien que no lo está haciendo, pero ¿qué pasa? Tenemos una mezcla en la cual vamos a pasar por un condensador que condensa parcialmente. Le quita un poco de energía a la corriente, de tal manera que una fracción vaporizada se recupera como producto y todo lo que se condensa se recircula. Ok, Joaquín. Camila dice que hay varias que no hacen operaciones unitarias. Joaquín dice que son todas falsas. ¿Qué sucede en condensación? El fluido que va condensando, si yo tengo un vapor. Supónganse que ustedes tienen un vapor. Y es interesante saber que no todos hacen operación unitaria, pero sí hicieron termo 2, físico-química. Y saben que una mezcla. ¿En qué condición está a la salida una mezcla que está en equilibrio? ¿En qué punto está? El equilibrio físico-químico. Ustedes desde procesos químicos que han visto separadores flash. ¿De acuerdo? Una columna son una sucesión de platos que cada uno es una etapa de equilibrio, como si hubieran muchos separadores flash en serie. Por lo tanto, de una etapa de equilibrio entra una alimentación y salen dos corrientes en equilibrio, una líquido y un vapor. ¿En qué condiciones salen esas? Entonces, cuando estamos en equilibrio, para hacer un resumen de esto, sale vapor y líquido saturado. Bien, Carolina. Bien. Salen dos a la misma temperatura y esa temperatura son condiciones de saturación de la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, está entrando a nuestro condensador, ya sea parcial o total, pero va a entrar una mezcla en fase vapor, la fase de vapor de esa mezcla, en condiciones de saturación de la mezcla. Por lo tanto, lo que vamos a tener que, la energía para cambiar toda esa corriente desde vapor saturado a líquido saturado es el calor latente de la mezcla, que a su vez, si la consideramos mezcla ideal, hay que ponderarla por los calores latentes de los compuestos individuales, y la composición, ¿ya? Una ponderación. Pero definitivamente, cuando dice el fluido condensante experimenta cambio de temperatura, en realidad no. Lo que está haciendo si lo pensamos, si fuera un fluido puro, por ejemplo, estamos dentro de la campana. ¿Cierto? Como es una mezcla, estamos dentro de
si tenemos un gráfico entalpía-composición, o un gráfico temperatura-composición, estamos dentro de la zona líquido-vapor. Entonces, en el equilibrio la temperatura es la misma. Nos estamos trasladando dentro del mismo equilibrio en las fracciones relativas de vapor y líquido. O sea, la regla de la palanca. No sé si se acuerdan de eso. De hacer un análisis con un balance materia que te da la regla de la palanca. Entonces, lo único que se está modificando ahí es la cantidad de líquido respecto al vapor que hay. Entra puro vapor y empieza a condensar un poquito de líquido, pero sigue siendo la misma temperatura. Por lo tanto, la premisa de la primera pregunta, ¿el fluido condensante experimenta un cambio de temperatura? Esa es falsa. La segunda parte no es totalmente falsa. Es difícil estimar las propiedades en ese momento y hay que ponderarlas entre el líquido y el vapor, ¿ya? Pero la primera parte es falsa, así que A no corresponde. Vamos a la B. Al vapor se le retira calor latente y sensible, de modo que resulta difícil evaluar el coeficiente de convección por el lado del fluido que condensa. Lo mismo, ese vapor, uno podría pensar, ok, el calor latente es más relevante que el sensible, y solamente el calor latente que se le está retirando, o parte de, ¿ya? Porque se está llevando toda la misma temperatura. Lo mismo pasa con la C, habla también de calor latente y sensible. La diferencia de temperatura relevante para el diseño en la C no tiene mucho sentido respecto del vapor condensante, porque por fuera, por los tubos, por ejemplo, iría un líquido, un enfriante, y ese tiene una temperatura y la temperatura de saturación, o que el otro da la temperatura de la superficie y la saturación. Ese es el delta T relevante, y no el T que tiene el vapor en ese momento. Por ese cambio. Que todo esto no cambia esa temperatura. Por lo tanto, C también no es correcto y pasa lo mismo con la P. Así es que ninguna de las anteriores. 1D. Vamos a la siguiente. Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál de las siguientes configuraciones escogería para un condensador? ¿Y por qué? Sería la otra pregunta, pero... Primero, de lo que vimos hoy día, ¿dónde revisamos en la clase por dónde se estaba produciendo la condensación? ¿Por fuera o por dentro de los tubos? En general. ¿O estaban las dos? A ver si lo entendieron. Elisa, ¿qué dificultad tendría por dentro? ¿Qué pasa por dentro del...? Ya, buena discusión aquí. Si la condensación fuera por dentro, se generan dos fases, ¿te acuerdas? Y hacia la parte, un film en la parte superior de la tubería, en la parte inferior se junta el condensado y una parte de vapor que hay que evaluar la velocidad. Si nosotros tuviéramos, si fuera por fuera, vamos a recoger, como dice Joaquín, más fácilmente el condensado. A priori, estamos hablando a priori, ¿ya? Entonces, cualquier condensación por fuera de los tubos, todo el condensado es mucho más fácil de recoger. Eso es lo primero. Entonces, bajo esa premisa, veamos que la condensación fuera por fuera de los tubos, tenemos la vertical y la horizontal. Y según lo que hablamos antes en clase, que yo me tuve que corregir ahí, ¿cuál es mayor la tasa de transferencia de calor? O el coeficiente de, o por lo menos el coeficiente de transferencia de calor es mayor en el horizontal. Bien, entonces horizontal, condensación por fuera de los tubos. Esa sería nuestra mejor alternativa. De nuevo, a priori. ¿Existen las otras configuraciones? Sí.
pero hay otras cosas que, hay otros criterios. Por ejemplo, no tenemos espacio para colocar un horizontal, tenemos que colocar un vertical. Pero el vertical no está tan mal tampoco, ¿ya? Si fuera por fuera de los tubos. Ahora, cuando es por dentro, quizás para intercambiar calor no es tan habitual elegirlo. ¿Puede suceder el fenómeno? Sí, puede suceder, pero es un poquito más fácil de diseñar. Y les dejo plantear la última pregunta. Discutan con compañero o compañera los aspectos de la respuesta 2. ¿Bajo qué condiciones usted estaría indiferente entre las opciones A y B? O sea, ¿en qué caso usted le da lo mismo esas dos cosas? 2. ¿Qué modificaciones se necesitaría hacer un intercambio de calor de tubo de carcasa convencional para que la opción que por ustedes seleccionado fuese práctica? Y 3. Considerando la respuesta 1 y 2, ¿cuál es la peor opción entre las 4 ofrecidas? Ya, entonces se lo dejo propuesto. Interesante. Esto lo voy a preguntar en la próxima clase, al principio. Para partir con la última clase de condensación, que son equipos de condensación. Entonces, quedamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde. Y lo más probable es que el jueves estemos ya con las notas de la interrogación 3. Queda poquito. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Chao.